Dicen que el éxito tiene un precio, pero nadie te dice cuánto cuesta pagarlo. Esta es la historia de un hombre llamado Elías Navarro, un consultor corporativo que desapareció misteriosamente en 2017, después de afirmar haber descubierto el verdadero origen oculto del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Durante años, Elías fue un tipo común: traje gris, maletín negro, café sin azúcar y reuniones interminables. Era bueno pero invisible, competente pero olvidable, hasta que una noche, una llamada lo cambió todo. Esa llamada provenía de un número desconocido. La voz del otro lado le dijo algo tan simple como inquietante: el libro que crees conocer no es el libro que Covey escribió. Elías rió. Pensó que era una broma, pero el hombre continuó. Busca la primera edición, 1989. En la página 47 hay una frase que ya no existe. Si la encuentras, entenderás el primer hábito de una forma que nadie más entiende. Esa noche, Elías no durmió. Buscó obsesivamente versiones antiguas del libro. Pasó por librerías viejas, mercados de pulgas y foros de Internet, hasta que, semanas después, un vendedor en Salt Lake City le ofreció una copia desgastada, con manchas de humedad y un nombre escrito a mano en la portada: S. Covey. Cuando Elías la abrió, encontró una nota dentro. Solo decía: el primer hábito no es ser proactivo, es despertar. Desde ese momento, su vida cambió. Empezó a grabar todo: audios, videos, notas de voz. Decía que estaba construyendo una especie de mapa mental de la efectividad humana. Y lo más inquietante, afirmaba que cada hábito tenía un significado oculto, codificado por Covey, basado en principios mucho más antiguos que cualquier teoría moderna. Los llamaba los 7 sellos del éxito. En su primer video, que luego sería encontrado en su laptop abandonada, decía con voz agitada: Covey no inventó nada. Él descubrió algo que estaba enterrado siglos atrás. Los 7 hábitos son solo la superficie. Su obsesión creció. Renunció a su trabajo, cortó contacto con su familia y comenzó a viajar. En su diario, escribió que el primer sello, el que Covey tradujo como ser proactivo, no tenía nada que ver con tomar la iniciativa, sino con romper la ilusión de control. Según Elías, la mayoría de las personas creen que eligen, pero solo reaccionan. Y afirmaba que quienes comprendían este sello veían el mundo como si despertaran de un sueño. Los últimos mensajes que envió antes de desaparecer fueron aún más extraños. A un amigo le escribió: ya encontré el segundo sello. Está escondido en la estructura del tercer hábito. Si llego a ti, sabrás lo que significa. Si no, busca entre los márgenes. 2 días después, su auto fue hallado en una carretera solitaria cerca del desierto de Nevada. El motor encendido, las puertas abiertas, y en el asiento del copiloto, su copia de los 7 hábitos, con varias páginas arrancadas. Nunca encontraron su cuerpo, pero los investigadores descubrieron algo aún más perturbador. En la contraportada del libro, con tinta roja, Elías había escrito una frase: el verdadero éxito no consiste en ser efectivo, sino en recordar quién eres antes de que te enseñaran a hacerlo. Nadie sabe qué quiso decir con eso, pero hay quienes aseguran que, si lees el libro de Covey con suficiente atención, puedes sentirlo, como si entre líneas alguien te hablara directamente. Como si una voz te susurrara desde otra época, pidiéndote que sigas el camino que Elías no terminó, y ese camino recién comienza. Cuando la policía cerró el caso de Elías Navarro, lo etiquetaron como desaparición voluntaria, pero nadie se atrevió a leer sus notas completas. Nadie, excepto Lucía Romero, una periodista de investigación que había sido su compañera en la universidad. Lucía siempre lo recordaba como un hombre obsesionado con las causas invisibles del éxito. Cuando supo de su desaparición, sintió algo extraño, una mezcla entre culpa y curiosidad.
así que viajó hasta Nevada para ver el auto abandonado con sus propios ojos. Entre los restos del vehículo, la policía había guardado una caja con papeles manchados, dibujos, fórmulas y fragmentos del libro de Covey. En uno de ellos, había una anotación con tinta negra. El segundo hábito no se aprende, se recuerda. Lucía no entendía qué quería decir, pero algo la empujaba a seguir leyendo. Durante semanas, se sumergió en sus notas. Había párrafos enteros que parecían escritos en un estado de trance, frases sin coherencia aparente, referencias a símbolos antiguos y números que se repetían una y otra vez. 2, 47, 13. Decidió buscar el significado de esas cifras y descubrió algo inquietante. Eran coordenadas. El punto marcado la llevó a un viejo monasterio abandonado en las afueras de Utah. Allí, en una biblioteca cubierta de polvo, encontró un manuscrito con el mismo título que el libro de Covey, pero con una palabra más: Los 7 hábitos eternos de la gente verdaderamente consciente. El texto, sin autor, hablaba de un conocimiento ancestral transmitido de maestro a discípulo. Describía 7 etapas de despertar interior, cada una representando una transformación profunda del ser humano. Y ahí, en la segunda etapa, encontró una frase que le heló la sangre. Antes de crear, el hombre debe ver el final. Lucía recordó lo que Covey llamaba el segundo hábito: comenzar con un fin en mente. Pero aquí, en su versión primitiva, parecía esconder algo mucho más poderoso: la capacidad de visualizar el destino antes de vivirlo. Elías lo había entendido de forma literal. En uno de sus audios decía: el segundo sello es una puerta. Si ves el final, ya no puedes regresar. Las decisiones que tomas cambian el presente, porque ya has visto lo que ocurrirá. Lucía comenzó a tener sueños extraños. En ellos, Elías le hablaba desde un lugar oscuro, repitiendo las mismas palabras. No imagines el éxito, imagina el final. Una noche, mientras revisaba las grabaciones en su laptop, notó un patrón de sonido apenas audible, un zumbido repetitivo. Cuando lo amplificó, descubrió que era una voz en frecuencia baja diciendo: Parte 3. El mapa está en la mente. Lucía tembló. Revisó cada uno de los archivos que Elías había dejado, y en todos encontró variaciones de esa frase. Parecía una advertencia o una guía. Entonces recordó que en uno de sus últimos correos, Elías le había enviado una imagen que nunca abrió. Un escaneo de una página de Covey con una nota escrita al margen. La abrió esa noche. En la esquina inferior derecha, en letra temblorosa, decía: el fin no es morir, es entender por qué viviste. Esa frase la perseguiría durante días. Y mientras más la analizaba, más entendía que el segundo hábito no era una técnica de productividad, era una forma de reprogramar la percepción del tiempo. Covey lo había simplificado para hacerlo digerible, pero Elías había llegado al corazón de su significado: ver el futuro no como algo que llega, sino como algo que ya existe y espera ser recordado. Lucía comenzó a escribir un artículo sobre todo esto, pero antes de publicarlo, recibió un correo sin remitente. El asunto decía: no lo hagas. El mensaje solo contenía una foto: Elías, de pie frente a una puerta metálica con un símbolo grabado en ella. Debajo, una palabra: Sinefectus. Esa palabra no aparecía en ningún diccionario. Pero cuando la buscó en línea, encontró un solo resultado: una página en la Deep Web titulada Los sellos de Covey. Allí, en letras blancas sobre fondo negro, aparecía una frase que hizo que se le helara la piel: el tercer sello ya se abrió, y ella será la siguiente en verlo. Lucía apagó la computadora. El silencio fue absoluto. Solo su respiración temblorosa llenaba la habitación. Sintió que, de algún modo, ya había visto ese final, solo que aún no recordaba cuándo. Después de aquella noche, Lucía no volvió a dormir igual.
La palabra sinefectus se le repetía en la cabeza como un eco incesante, como si algo dentro de ella intentara recordarla. Soñaba con Elías caminando entre sombras, sosteniendo aquel libro viejo mientras le decía: el tercer sello no se estudia, se obedece. A la mañana siguiente, Lucía fue a la biblioteca central para buscar cualquier referencia a esa palabra. Nada, ni en latín, ni en griego, ni en registros históricos, hasta que una bibliotecaria anciana, al oírla pronunciarlo en voz alta, dejó caer los papeles que sostenía. «No vuelvas a decir eso aquí», susurró. «Ese nombre no debe pronunciarse». Lucía insistió, pero la mujer solo le entregó un papel arrugado con una dirección escrita a mano. Era un edificio viejo, en la zona industrial de la ciudad. Esa misma tarde, Lucía fue. El lugar estaba abandonado. Puertas oxidadas, paredes cubiertas de grafitis y un extraño símbolo pintado con tiza. Un círculo dividido en 7 partes. El mismo que había visto detrás de Elías en la fotografía. Entró con cuidado, grabando con su celular. El aire olía a humedad y metal. De pronto, una voz masculina habló desde la oscuridad. «Llegaste antes de lo previsto». Lucía giró la cámara, pero no vio a nadie. Solo un haz de luz que iluminaba una mesa llena de libros antiguos y hojas sueltas. Sobre ellos, una inscripción grabada con precisión quirúrgica. Tercer hábito. Primero lo importante. Era una de las enseñanzas más conocidas de Covey. Pero junto a esa frase había otra, escrita con tinta roja. Lo importante es lo que controla tu mente. Lucía empezó a leer las notas de Elías que estaban ahí, como si alguien las hubiera colocado intencionalmente. Decían cosas perturbadoras. El tercer sello enseña a priorizar, pero no tareas. Prioriza pensamientos. Quien controla su atención, controla su realidad. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Un hombre alto, con un abrigo oscuro, salió de entre las sombras. No parecía sorprendido de verla. «Tú eres Lucía Romero. Sabía que vendrías». «¿Quién es usted?», preguntó ella con voz temblorosa. «Un miembro retirado de Sinefectus». El hombre le contó que Sinefectus no era una organización oficial, sino una red oculta de personas que habían descifrado los significados originales de los hábitos. Decía que Covey había trabajado con ellos antes de publicar su libro, y que el texto final fue una versión censurada. Según él, el propósito de Sinefectus era mantener esos conocimientos bajo control. Lucía grababa cada palabra. «¿Qué es el tercer sello?», preguntó. «El más peligroso, el que permite alterar la percepción colectiva. Si una persona logra dominarlo, puede cambiar lo que los demás consideran real». El hombre le entregó un cuaderno ennegrecido por el tiempo. En la primera página había una frase: «Quien ordena sus prioridades, ordena el mundo». Antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido metálico retumbó en el edificio. El desconocido se tensó. «Nos encontraron», murmuró. «Debes irte ahora». Le indicó una salida trasera. Cuando Lucía giró la cabeza, ya no estaba. Solo el cuaderno sobre la mesa. Corrió hasta su auto con la cámara aún grabando. Cuando lo abrió, el cuaderno tenía una marca nueva que no había visto antes. Un círculo con 3 puntos. Dentro, una nota reciente escrita a lápiz: «Elías vive. No lo busques. Él te encontrará». Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, notó algo escalofriante. En el reflejo del vidrio del edificio, durante la última toma, se veía claramente una figura de pie detrás de ella, la misma silueta que había aparecido en los videos de Elías antes de desaparecer. Lucía entendió entonces que el tercer hábito no trataba solo de disciplina o enfoque. Era una advertencia: aquello en lo que enfocas tu mente te encuentra. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Solo decía: «El cuarto sello se abre al amanecer». Lucía miró por la ventana. El cielo comenzaba a tornarse rojo. Y algo
Algo le decía que ya no quedaba mucho tiempo. Lucía no sabía si aquel mensaje era una amenaza o una advertencia. El cuarto sello se abre al amanecer. Repitió las palabras en voz baja mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados. Cada amanecer, desde la desaparición de Elías, parecía marcar una nueva fase, como si alguien o algo dictara los tiempos. Abrió el cuaderno que había encontrado. Las páginas estaban llenas de símbolos, triángulos entrelazados, círculos con inscripciones y frases sueltas que parecían incoherentes. Pero entre ellas, una destacaba. El cuarto hábito es el punto donde el yo y el otro dejan de ser opuestos. Lucía recordó que en el libro de Covey, el cuarto hábito era pensar en ganar, ganar. Pero aquí, su sentido era más profundo, casi místico. La abolición de la competencia, la fusión de las voluntades, una idea tan idealista que resultaba peligrosa. Ese mismo día, decidió visitar la última dirección que Elías había mencionado en sus grabaciones, una pequeña cabaña en las montañas de Utah. Subió con su cámara encendida, la mochila al hombro y el cuaderno como único mapa. El viento helado la golpeaba el rostro, y cada paso parecía llevarla más lejos de la civilización y más cerca de algo que no comprendía. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Dentro, encontró una pared cubierta de fotografías. Todas mostraban personas de diferentes edades, países y épocas, pero con una similitud perturbadora. Todos llevaban el mismo símbolo del círculo dividido en 7 partes, y en medio de la pared, un retrato de Covey. No el autor sonriente de las conferencias, sino uno más viejo, con los ojos cerrados y una expresión casi solemne, como si guardara un secreto que lo consumía. Sobre la mesa había una grabadora. Lucía la encendió. La voz de Elías sonó distorsionada, como si hablara desde un sueño. Si escuchas esto, significa que llegaste demasiado lejos. El cuarto sello no enseña a cooperar, enseña a conectar. Lo que uno piensa, el otro siente. Lo que uno teme, el otro vive. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento, la grabadora siguió, pero ya no era la voz de Elías, era la suya. «Lucía, no puedes seguir». Soltó el aparato de golpe. La grabación repetía su nombre una y otra vez. ¿Cómo era posible que su voz estuviera allí? La fecha del archivo era del día siguiente. Afuera comenzó a nevar. Encendió la linterna y siguió explorando. Detrás de una estantería encontró una caja metálica con el emblema de Cinefectus. Dentro había documentos antiguos con el título Programa Hábito 4, Proyecto Empático. Los textos hablaban de experimentos realizados en la década de los 80. Ensayos para sincronizar ondas cerebrales entre individuos. El objetivo, crear mentes colectivas altamente efectivas, capaces de tomar decisiones simultáneas sin comunicación verbal. Un experimento de Covey y algo más. En una de las hojas, un nombre resaltaba entre todos: Elías Navarro, sujeto 14. Lucía se sentó, sin aire. Elías no solo había descubierto los sellos, había sido parte de ellos. Entonces, escuchó un sonido suave, el crujir de la madera detrás de ella. Al girar, vio una figura parada en la entrada. No podía distinguir su rostro, pero su silueta le resultaba familiar. «Lucía», dijo una voz grave, «ya no eres observadora. Ahora formas parte del experimento». Ella retrocedió. «¿Quién eres?» El hombre dio un paso al frente. Era Elías. Pero algo en su mirada había cambiado. Sus pupilas parecían reflejar movimiento, como si dentro de él vivieran varias personas. «Pensé que estabas muerto», susurró ella. «Morir fue el tercer sello», respondió con calma. «El cuarto es compartir la mente». Lucía quiso huir, pero su cuerpo no respondió. Sintió una presión en la cabeza, una vibración profunda, y una imagen se formó en su mente. Una sala circular, 7 sillas vacías.
y una voz que decía: «Cuando los 7 se unan, el ciclo se completará». Cuando volvió en sí, Elías ya no estaba. En el suelo, el cuaderno brillaba débilmente bajo la luz. Una nueva frase había aparecido, escrita como si alguien la hubiese grabado desde dentro del papel: «El quinto sello se revela cuando el vínculo se rompe». Lucía cerró los ojos, sabiendo que aquello apenas comenzaba. El amanecer, el verdadero amanecer, aún no había llegado. Y en algún lugar, los demás miembros de Sin Efectus ya la estaban esperando. El amanecer llegó cubierto de nubes, como si el sol se negara a ver lo que iba a suceder. Lucía no sabía cuánto tiempo había pasado desde que vio a Elías en la cabaña. A veces sentía que había sido minutos, otras, días. Tenía la mente fragmentada, como si pensamientos ajenos intentaran mezclarse con los suyos. El cuaderno ahora tenía nuevas marcas, símbolos escritos con una tinta que parecía surgir desde el papel mismo. Cada noche aparecían frases nuevas, como si alguien, o algo, continuara escribiendo desde otra dimensión. Y en una de esas páginas, un mensaje distinto. El quinto hábito no escucha, traduce. Recordó las palabras de Covey. Procure primero comprender, y después ser comprendido. Pero en las notas de Elías, ese principio era una distorsión más profunda. Aprender a escuchar pensamientos, no palabras. Durante los días siguientes, comenzó a oír voces, no en su cabeza, sino justo detrás de ella, como susurros que se disolvían cuando intentaba enfocarlos. A veces eran fragmentos de frases suyas, otras de Elías. Y una noche, al mirar su reflejo, juró ver a alguien más moviendo los labios dentro del espejo. Intentó volver a la ciudad, pero el camino estaba bloqueado por un deslizamiento reciente. Atrapada entre montañas y silencio, decidió revisar los documentos del proyecto empático. Según los reportes, Sin Efectus había financiado experimentos para medir la influencia del pensamiento sobre la percepción compartida. Covey había sido reclutado como consultor externo, con el objetivo de transformar esas teorías en un modelo psicológico para el público. El libro Los 7 hábitos era, en realidad, una versión diluida de un protocolo de sincronización mental. Los sujetos de prueba eran entrenados con meditaciones, frases y ejercicios que inducían un estado de coherencia neuronal. El resultado era asombroso. Los participantes podían anticipar decisiones del otro con segundos de anticipación. Pero el efecto colateral era devastador. A medida que los vínculos se fortalecían, la identidad se disolvía, las mentes se confundían, y en algunos casos, la persona simplemente dejaba de ser singular. El informe terminaba con una advertencia en letras rojas: riesgo de colapso del yo. Si uno rompe el vínculo, los demás sienten la fractura como dolor físico extremo. Lucía comprendió entonces el significado de la última frase del cuaderno. El vínculo se rompe para revelar el quinto sello. Era la única manera de recuperar la individualidad, romper la conexión. Esa noche decidió intentarlo. Encendió velas, colocó el cuaderno frente a ella y leyó en voz alta la frase de Covey, palabra por palabra, hasta que la habitación comenzó a vibrar. El aire se densificó, su respiración se aceleró, y entonces lo vio. Un círculo de 7 figuras rodeándola. No estaban físicamente allí, pero podía sentir sus mentes rozando la suya. Entre ellos, Elías. «No puedes romperlo», dijo él sin mover los labios. «Somos uno». «No quiero ser parte de esto», respondió ella con la mente. «Ya lo eres, desde el momento en que comprendiste el cuarto hábito». Lucía gritó, pero ningún sonido salió de su boca. El vínculo se tensó como un hilo invisible. Su cabeza ardía, y de pronto todo se volvió blanco. Despertó horas después. El cuaderno estaba quemado por los bordes. El símbolo de los 7 sellos había desaparecido, y en su lugar,
Una sola frase escrita con ceniza. El quinto sello está roto. La mente es libre, pero el cuerpo no. Intentó moverse, pero no pudo. Sus brazos no respondían. En el espejo frente a ella, vio algo imposible. Su cuerpo estaba sentado, inmóvil, mientras su reflejo sonreía. La voz de Elías resonó desde el interior del espejo. Rompiste el vínculo, Lucía, pero ahora eres tú quien debe contenerlo. En ese instante comprendió el significado del quinto hábito. No se trataba de comprender a los demás. Se trataba de contener lo que se libera cuando la conexión se rompe. El espejo comenzó a agrietarse desde el centro y una luz desconocida emergió desde dentro. Una voz nueva, no humana, no terrenal, habló desde el resplandor. El sexto sello espera, y esta vez no habrá espejo que te salve. Lucía cerró los ojos. El silencio volvió, pero en la oscuridad de su mente, una puerta se abrió lentamente. Detrás de ella, alguien o algo ya la estaba esperando. Cuando Lucía abrió los ojos, el tiempo parecía detenido. No sabía si estaba despierta o atrapada entre los restos de su propia mente. Todo a su alrededor era una habitación blanca, sin puertas ni ventanas. Solo una mesa, un libro cerrado y frente a ella, su propio reflejo, respirando de forma sincronizada. Trató de hablar, pero su voz sonó doble, como si dos versiones de ella habitaran el mismo cuerpo. Su reflejo sonrió. «Bienvenida al sexto sello», dijo. «Aquí no existen los límites entre pensamiento y materia». Lucía comprendió entonces lo que Covey había llamado sinergizar, el sexto hábito, pero este lugar lo mostraba de una manera completamente distinta. No se trataba de cooperación ni trabajo en equipo. Era la fusión total de realidades. La unión de todas las posibilidades en un solo instante de conciencia pura. El libro sobre la mesa comenzó a abrirse solo. Las páginas giraban con fuerza hasta detenerse en una frase escrita con caligrafía desconocida. Cuando dos mentes se encuentran, el universo debe elegir cuál prevalece. Un zumbido llenó la habitación. Lucía sintió una presión creciente en la cabeza. Su reflejo hablaba sin mover los labios. Tú rompiste el vínculo. Ahora la red intenta repararse a través de ti. ¿Qué red?, preguntó ella. La de todos los que alguna vez practicaron los 7 hábitos sin entenderlos. Miles de mentes intentando sincronizarse sin saberlo. Lucía sintió miedo. Cada pensamiento que tenía se reflejaba al instante en el aire, proyectado como imágenes vivas. Su infancia, el rostro de Elías, las palabras del libro de Covey mezcladas con símbolos antiguos. Todo flotaba a su alrededor, formando una espiral. Entonces comprendió que el sexto sello no era una lección, sino una prueba. El verdadero peligro no estaba en entenderlo, sino en imaginarlo, porque aquí, imaginar era crear. Si temes, dijo su reflejo, el miedo se hará real. ¿Y si creo en otra realidad?, preguntó Lucía. Entonces deberás sostenerla. Cada pensamiento tiene peso, cada imagen, consecuencia. Lucía cerró los ojos y se concentró. Pensó en la montaña, en el amanecer, en el aire frío. Y el cuarto blanco se transformó en el paisaje que recordaba. Solo que algo estaba mal. El cielo no tenía sol. Y en el horizonte vio 7 figuras acercándose. No caminaban, flotaban, moviéndose al ritmo de un pulso invisible. Elías iba al frente. «Ya casi termina», dijo. «El sexto sello es el despertar, pero el séptimo es la elección». Lucía quiso correr, pero el suelo se curvó como una ola. El paisaje se doblaba sobre sí mismo. Elías la miró con ojos vacíos. Covey intentó detener esto, susurró. Los hábitos no eran consejos, eran llaves, y tú acabas de abrir la penúltima. De pronto, la montaña se derrumbó. Lucía cayó al vacío, rodeada de destellos y voces.
Escuchó miles de pensamientos ajenos, fragmentos de conversaciones, gritos, plegarias. Era la conciencia colectiva, desbordada, intentando absorberla. Una voz profunda habló entre el ruido. Lo que crees, existe. Lo que temes, gobierna. Lo que eliges, crea. Lucía despertó en su departamento empapada en sudor. La ciudad estaba igual que siempre, pero algo en su entorno se sentía distinto. Las luces parpadeaban con un ritmo que coincidía con sus latidos. Las personas en la calle caminaban sincronizadas, moviendo la cabeza exactamente al mismo tiempo. El televisor se encendió solo. En la pantalla, un presentador sonreía falsamente, pero sus palabras eran otra cosa. El sexto hábito se ha completado. La integración comenzó. Prepárense para el sello final. Lucía corrió hacia el espejo del pasillo. Esta vez, su reflejo no la imitó. La observaba, sonriendo con calma. «Ahora lo entiendes», dijo el reflejo. Covey no enseñaba cómo ser efectivo, enseñaba cómo crear realidades colectivas. «¿Y el séptimo hábito?», preguntó ella con voz rota. «El descanso, la rendición, el fin del ciclo». Una grieta recorrió el espejo. El reflejo extendió la mano, atravesando el vidrio, y tocó su rostro. Lucía sintió que su cuerpo se disolvía, convertido en pensamiento. Antes de desaparecer por completo, oyó la última frase de su reflejo. «El séptimo sello no se aprende, se vive». Y entonces, todo se volvió luz. Lucía no recordaba cómo había llegado allí. Solo sabía que ya no estaba en el mundo que conocía. El suelo parecía líquido, el cielo no tenía color, y el aire vibraba con un sonido constante, como un corazón gigantesco latiendo en la distancia. Caminó sin dirección. Cada paso creaba destellos de luz bajo sus pies, como si el terreno se construyera solo cuando ella lo tocaba. En el horizonte, vio una figura esperándola. Era Elías. Pero ya no era el hombre que conoció. Su cuerpo parecía hecho de hilos luminosos que se movían como raíces bajo la piel. «Llegaste al séptimo sello», dijo con una voz que no pertenecía a un solo ser, sino a muchos. «¿Esto es el final?», preguntó Lucía. «El comienzo y el final son lo mismo aquí». Covey lo llamó afilar la sierra. Pero eso era solo un símbolo. El verdadero séptimo hábito es el reposo de la creación, el momento en que todo pensamiento cesa y el universo elige qué permanecerá real. Lucía miró a su alrededor. Cada recuerdo que había tenido, su infancia, su familia, la cabaña, el libro, comenzaba a disolverse en partículas doradas. «¿Por qué yo?», preguntó. Elías sonrió. «Porque tú rompiste el quinto sello. Solo una mente libre puede sostener el séptimo». De pronto, el cielo se abrió como un velo rasgado. Surgieron 7 columnas de luz. En el centro, un círculo de figuras translúcidas. Eran los antiguos miembros de Cinefectus. Sus rostros eran pálidos, pero sus ojos contenían universos. Ellos intentaron usar los sellos para dominar la mente colectiva, dijo Elías. Pero Covey los transformó en un camino para despertar al ser humano. No quería poder, quería conciencia. Las luces comenzaron a girar. Elías extendió su mano. «Lucía, el séptimo sello no se activa con comprensión, sino con rendición. Debes dejar de pensar». «¿Y qué pasa si lo hago?». «El ciclo se reinicia. Lo que imagines en ese instante será la nueva realidad». Lucía cerró los ojos. El ruido del mundo se apagó. Solo quedaba su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en nada. Y en ese vacío absoluto, sintió algo. Una presencia inmensa, cálida, inabarcable. Una conciencia que la observaba desde dentro. Una voz profunda, suave y eterna habló en su mente. El séptimo hábito no es descansar. Es detener el universo para recordarse a sí mismo. Lucía vio entonces cómo todo lo que existía, las montañas, los libros, los nombres, los hábitos,
se plegaba en una espiral luminosa. Cada hábito se transformaba en una idea arquetípica. Ser proactivo, despertar, comenzar con un fin en mente, ver, poner primero lo importante, controlar, pensar en ganar, ganar, unir, buscar comprender, escuchar, sinergizar, crear, afilar la sierra, recordar. En ese instante entendió el secreto final. Los 7 hábitos no eran consejos de productividad, eran los 7 pasos de la conciencia para recordar que es creadora. Elías la observaba. Su cuerpo comenzaba a desvanecerse, convertido en luz pura. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó ella. «Ahora eliges», respondió él. «Puedes despertar, o puedes quedarte en el sueño y contarlo». Lucía miró la espiral que giraba frente a ella. Dentro de ella, vio el rostro de Kobe, sonriendo, susurrando algo inaudible. Entonces comprendió. Kobe nunca quiso escribir un libro de autoayuda. Escribió una guía de regreso al origen. La luz se intensificó, el cielo desapareció, y el último pensamiento de Lucía antes de disolverse fue una frase simple, clara y eterna. La efectividad no era alcanzar metas, era recordar que el universo responde al que despierta. Y así, el 7º sello se cerró. El silencio reinó. Y en algún lugar, un nuevo lector abría por primera vez los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Una nueva historia estaba por comenzar. Cuando Lucía desapareció, el mundo no se detuvo. Los relojes siguieron marcando el tiempo, las ciudades siguieron respirando y la humanidad continuó su rutina como si nada hubiera ocurrido. Pero algo cambió, algo imperceptible, profundo, casi orgánico. Durante los días siguientes, miles de personas alrededor del planeta comenzaron a tener el mismo sueño. Un lugar blanco, un libro que se abría solo, una voz que decía: «Los hábitos son las llaves». Los noticieros lo llamaron el fenómeno Kobe. Al principio fue un simple rumor de Internet, luego un patrón global. Las universidades empezaron a investigarlo. Los psiquiatras no encontraban explicación. En cada sueño, los testigos describían una mujer, cabello oscuro, mirada serena. Decían que se llamaba Lucía. Nadie sabía de dónde había salido ese nombre, solo que todos lo recordaban al despertar, junto con una sensación extraña: claridad. En una oficina de Boston, un joven editor revisaba los archivos originales del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Encontró algo que no debería estar allí: un capítulo eliminado, el número 8. Sin título, solo una frase escrita en tinta descolorida: «El 8º hábito no se enseña, se hereda». El texto hablaba de una mujer desconocida que, algún día, reactivaría el ciclo de los 7 sellos. Decía que cuando eso ocurriera, la humanidad entraría en una nueva era de conciencia compartida. El editor, intrigado, buscó el origen de esas páginas. La letra coincidía con la de Stephen Covey, pero al final había una firma distinta, una palabra escrita con trazos nerviosos: Lucía. En ese instante, una ráfaga de viento recorrió la oficina. Las luces parpadearon. Y por un momento, todas las pantallas de los computadores mostraron el mismo símbolo: un círculo con 7 líneas convergiendo al centro. El editor se levantó, atónito. La computadora mostró una notificación que no provenía de ningún sistema conocido. Solo decía: «El 7º sello ha sido cerrado. El 8º está en ti». A partir de ese día, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Personas que nunca se habían conocido empezaron a pensar las mismas ideas. Inventores de distintos países creaban proyectos idénticos, con nombres iguales, el mismo día. Niños de diferentes continentes dibujaban el mismo símbolo en sus cuadernos. Los científicos hablaron de coincidencia colectiva, los religiosos lo llamaron profecía, pero algunos lo llamaron despertar.
Y entre todos esos testimonios, un video apareció en una vieja plataforma de streaming. La grabación mostraba a Lucía, de pie frente a una cámara, en un cuarto oscuro. Su voz era tranquila, casi hipnótica. «Si estás viendo esto es porque el ciclo ha comenzado otra vez», decía. «No busques los sellos afuera, están en tu mente. Cada hábito es una puerta, y tú decides cuántas abrir». El video terminaba con una frase en silencio, que solo podía leerse en los labios de Lucía. «El verdadero poder de la gente altamente efectiva es que recuerda quién es». El archivo fue eliminado horas después. Nadie supo quién lo subió, pero su impacto fue inmediato. La red se inundó de copias, interpretaciones, debates. Algunos aseguraban que era una conspiración, otros que era la prueba de que Covey nunca había trabajado solo. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió una semana más tarde. En cada ejemplar impreso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, sin importar el idioma ni la edición, apareció una página nueva. Sin numeración, sin explicación. Solo una oración, escrita en la misma caligrafía que el manuscrito perdido. El 8º hábito es despertar a los demás. Los editores pensaron que era una broma masiva, una falsificación. Pero el papel, la tinta y el registro digital coincidían exactamente con los originales de la primera edición. No había forma de explicar su existencia. Esa noche, el joven editor volvió a revisar el libro. Lo dejó sobre su escritorio, abierto en la página recién aparecida. Mientras se apartaba, juró escuchar una respiración, como si alguien más estuviera leyendo junto a él. Y justo antes de apagar la luz, vio su reflejo en la ventana. Solo que el reflejo le sonrió primero.